Buenas tardes, jóvenes y señoritas. En esta tarde les voy a explicar sobre lo que es la sexualidad humana. La sexualidad humana es un aspecto fundamental de los seres humanos. Durante la adolescencia, el desarrollo de la sexualidad se manifiesta en el proceso de alcanzar la madurez sexual. Esta implica tres aspectos. Bueno, aquí les voy a explicar sobre lo que es la sexualidad. Bueno, la sexualidad se da o se desarrolla durante lo que es la adolescencia. Eh, Muy bien sabemos que en la adolescencia, tanto como el hombre y también como la mujer, se van desarrollando, van surgiendo diferentes cambios. Por ejemplo, en el hombre se le crece lo que es la estatura, se les ensancha los hombros, el cambio de la voz, y la mujer se le crece también la estatura, el crecimiento de las mamas, ensanchamiento de la cadera, y llegan en el periodo de la menstruación y otros cambios. Bueno, en la sexualidad es donde el adolescente empieza a surgir diferentes aspectos, o en esta etapa empiezan a desarrollarse tanto así psicológico, biológico, emocionalmente. Entonces surgen los diferentes cambios en el proceso de la adolescencia, y también para alcanzar lo que es la madurez sexual. Bueno, la madurez sexual se da cuando el joven o la adolescente ya es apto para, da- para ser padre o para ser madre. Entonces, es donde la madurez sexual nos dice de que eh, ellos ya pueden ser fértiles, y la mujer ya puede em, quedarse embarazada, podríamos decir en ese caso, ya es apto para ser madre, para poder desarrollarse en esta etapa. Entonces, nos dice de que la sexualidad humana involucra también lo que es la identidad, el sentimiento, y también aquí, por ejemplo, el individuo, este, em, cuando siente la atracción a una mujer o a una señorita, por ejemplo, sienten esa atracción entre ambos. Por ejemplo, el joven se empieza a enamorarse de la señorita, entonces es ahí donde el joven da a conocer sus sentimientos hacia la señorita. Entonces, en este caso, en ambas personas se dan a respetar, porque primero el joven tiene que tratarle con respeto a una señorita, para que así la señorita va a tener confianza, porque si joven el joven que siente una atracción a una señorita y no lo trata con respeto, la señorita no se va a sentir bien, se va a sentir incómoda. Es por eso que en esta etapa es donde el adolescente da a conocer sus sentimientos a la señorita, para que así tengan una buena comunicación, y también se puedan respetar entre ambos. Y también aquí nos dice de que implica implica tres aspectos. Bueno, tenemos el aspecto biológico. Tiene que ver con las características anatómicas y fisiológicas que distinguen a ambos hombres y mujeres. Comprende tanto la apariencia de los órganos sexuales masculinos y femeninos, como la carga genética y hormonales de los cuerpos. Bueno, aquí nos dice de que tanto como el hombre y como la mujer, sabemos muy bien que el hombre y la mujer tienen diferentes órganos. Por ejemplo, el órgano del hombre y el órgano de la mujer es muy distinto. Entonces, en este caso tienen diferentes funciones en el ámbito de la vida de cada ser humano, y son muy importantes, que deben de poseerlos, porque son los que producen para el ser humano.
Aquí nos dice de que aspectos psicológicos incluye la forma como la persona se asume como un hombre o como mujer. Es la identidad, involucra emociones y el desarrollo de los factores. Bueno, aquí aspectos psicológicos, por ejemplo, un adolescente em, psicológico, sabemos muy bien que viene del pensamiento. Entonces, eh, el, por ejemplo, el joven siente una atracción por la señorita, entonces en en ese momento, entonces el joven se va a dar a conocer o se va a dar a respetar y también como la señorita se da a respetar, entonces identifica, dice, la identidad y se identifica de qué forma lo tiene que tratar a una señorita, porque si un joven siente atracción por una señorita y no la respeta, la señorita no se va a sentir cómoda. La señorita se va a sentir tal vez tímida o no le va a hacer caso al joven. Entonces, en este caso, cuando un joven se enamora, siempre tiene que mantener lo que es el respeto hacia una señorita. Entonces, para que así puedan desarrollarse lo que son las emociones y afectos de cariño a esa persona, tenerle confianza a la señorita. Entonces, eso es lo que nos da a entender lo que es el aspecto psicológico. El aspecto sociocultural implica la influencia del ambiente social y la cultura en que se desarrolla la persona. La sexualidad es afectada por los valores, las normas religiosos y las normas religiosas y las tendencias culturales predominantes. Esto influye en el género, es decir, en el tipo de conducta que la sociedad espera del hombre y la mujer. Bueno, aquí, este, cómo si nosotros nos damos cuenta en nuestra sociedad o cómo se da, cómo se practica lo que es el noviazgo en nuestra sociedad o en nuestra cultura, casi no se da lo que es el noviazgo. ¿Por qué? Por el comportamiento de la sociedad, también no por según nuestra cultura, porque en otras culturas, por ejemplo, en la cultura ladina, quizás se desarrollan de otra forma, pero en nuestra sociedad no se da eso, es muy diferente que a otras culturas. Entonces, como en nuestra sociedad vemos es muy distinta. Por ejemplo, en nuestra sociedad, si una señorita se enamora a un joven, entonces quizás se hacen novios, pero no tanto es así como los de los ladinos. Y los ladinos, ellos, quizás para ellos el noviazgo es normal, pero en nuestra sociedad o en nuestra cultura es muy distinta. En nuestra cultura quizás no se permiten ser novios o hoy en día quizás ya se está haciendo, pero anteriormente es muy diferente. Este, en años anteriores o por ejemplo, en los años 80, este, el hombre no es que se hacen novios con la señorita, sino que quizás a veces lo hacen obligado, pero hoy en día ya va cambiando un poco, ya estamos en el siglo XXI, entonces, la cultura se va cambiando, pero a diferencia de otras culturas, entonces, siempre y cuando nos dice de que en este aspecto siempre tiene que haber lo que haber o surgir o practicar lo que son los valores y también lo que es el ser religioso o esto es lo que nos dice lo que es el aspecto sociocultural. Dice que es común considerar la sexualidad como un sinónimo de relaciones sexuales, pero la sexualidad no se limita a eso. En ella se incluyen aspectos de la vida como valores, educación, conducta, aspectos, amistades. Bueno, en aquí dice de que en la sexualidad no solo
no solo es de tener sexo, sino que nos dice de que en el aspecto o en la sexualidad humana involucra tanto como los valores, la educación, la conducta, el afecto, las amistades. Por ejemplo, si el joven llega a enamorarse a una señorita, ellos siempre primero tienen que tener amistades, tener afecto así entre ambas personas, quererse, y siempre y cuando con educación tienen que mantener lo que son los valores, respetarse a ambas eh, parejas cuando son novios. Bueno, aquí nos dice sobre lo que es sexualidad responsable. Entonces, la sexualidad responsable nos dice de que una vida sexual responsable se basa en el respeto, la tolerancia y la equidad. Muchas veces las personas conocen las normas y exigencias sociales objetivas respecto a la vida sexual dentro de su cultura particular, pero no actúan de acuerdo a esos principios porque dichos principios o normas no han adquirido un sentido o significado para su personalidad. Una manifestación de la sexualidad en la adolescencia es la búsqueda de la pareja. Bueno, aquí nos dice sobre lo que es la sexualidad responsable. Muchas veces o en diferentes culturas o quizás se da en nuestra cultura, muchas veces en una persona teniendo ya, por ejemplo, un adolescente teniendo una novia adolescente, muchas veces no se dan a respetar. Quizás un adolescente está hablando con su novia o con alguien, o con una persona que le atrae, con una señorita, pero a veces no le presta mucha atención en sí. Quizás teniendo a una joven como su novia y así todavía platicando con otras señoritas, pero así no es lo recomendable. Una sexualidad responsable nos da de entender de que tener respeto hacia ambos, por ejemplo, si una señorita y un joven ya son novios, entonces ahí tiene que existir lo que es el respeto, lo que es la tolerancia y la igualdad entre ellos, porque nos dice de que muchas veces no se dan a respetar, dicen de que siempre ahí están las normas, por ejemplo, las normas que hay que cumplir cuando teniendo a una persona o el joven y la señorita teniendo novios, cuando ya son novios, entonces deben de respetarse porque al elegir a esa señorita, este, por ejemplo, el joven elige a una señorita a la que le atrae, que siente atracción, entonces em, él quiere estar con ella, pero siempre y cuando tienen que respetarse, porque a veces, muchas veces, hablamos o hemos escuchado sobre la sexualidad responsable, pero en sí no le dan mayor atención. Quizás hay jóvenes y señoritas eh, em, no respetan lo que es el noviazgo entre ambos, pero es de mucha importancia respetar porque es un tema muy fundamental en la vida de cada individuo. Nos dice de que una manifestación de la sexualidad en la adolescencia es la búsqueda de la pareja. Bueno, nos dice de que la sexualidad es donde el hombre y la mujer elige correctamente a la persona que quiere, con la que quiere estar para toda su vida. Entonces, en esta etapa es donde el joven o la señorita adolescente busca a una persona. ¿Y para qué lo busca? ¿Será que para pasar el tiempo? No, sino que un joven cuando se enamora, entonces da a conocer sus sentimientos por esa persona y al dar a conocer sus sentimientos, lo que quiere cuando siente esa atracción a la señorita, entonces da a conocer y se da a respetar, y tanto como la mujer se da a respetar al joven. Entonces, y en esta etapa es donde ellos empiezan
a platicar o a llegar en una situación para llegar así en la búsqueda de su pareja. Bien, jóvenes y señoritas, tienen una actividad a realizar aquí. Dice, utilice el cuadro comparativo y explique los aspectos que implican la madurez sexual. Semana de elaboración del 20 al 24 de septiembre. Cuadro comparativo. Aquí en el primer cuadro va a ir el aspecto biológico, ya en el segundo cuadro va a ir aspecto psicológico, y en el tercer cuadro va aspecto sociológico. Bueno, esta es la tarea que tienen que realizar jóvenes y señoritas. Eh, la fecha de elaboración ahí aparece. Muy bien, jóvenes y señoritas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.